bienvenidos, qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Lipten Ojeda y qué gusto que esté con nosotros. Es viernes 25 de octubre de 2019, será un fin de semana de bastantes cambios, pues finaliza el horario de verano, pero más adelante le estaremos platicando los detalles. Le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600. También puede comunicarse a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros que ya comenzamos con las noticias. Y esta tarde arrancamos en la costa, específicamente en el puerto de Chelem, sitio en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró el consultorio médico 24/7 para garantizar la atención médica a los habitantes de la comunidad. A favor de la salud de la población yucateca, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el consultorio médico 24/7 en la comisaría progreseña de Chelem. Pues este programa médico 24/7 está diseñado para que entre el centro de salud y este consultorio podamos tener doctores, como ofrecimos en campaña, en el día, en la noche y los fines de semana. Y les aviso de una vez, doctor que nos maltrate a la gente, no lo quiero, me lo despiden. Para complementar los servicios del centro de salud de la comunidad, el espacio tiene el compromiso de ofrecer consulta gratuita de calidad y proporcionar medicamentos a los pacientes. En Chelem estará abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 horas del día siguiente y las 24 horas los fines de semana. Vila Dosal anunció que el fin de semana se reunirá con personal de la SCT en la Ciudad de México para gestionar obras de infraestructura que beneficien a Progreso. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y de la costa nos vamos al campo para que le platique del dragón amarillo, una enfermedad que ataca a los cultivos citrícolas y que representa un riesgo para los cultivos aquí en Yucatán. Justamente por ese motivo, el gobierno del estado entregó insumos para prevenir que afecte a los citricultores yucatecos. El citricultor Donaciano Alvarado Canul mostró su reconocimiento por los insumos que recibió del gobernador Mauricio Vila Dosal para proteger sus cosechas de la bacteria del Huanglongbing y pidió que quienes hayan sido beneficiarios los apliquen de forma rápida y eficiente. Se refirió a la importancia de cumplir con las estrictas medidas para su uso a fin de prevenir la invasión del llamado dragón amarillo a los cultivos. El campesino, además, resaltó la decisión de crear la Dirección de Sanidad Agroalimentaria, que se encarga de supervisar, realizar muestreos y controles para cumplir oportunamente con las medidas fitosanitarias. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, distribuyó en Tecash 24,000 litros de las sustancias para cubrir 13,627 hectáreas de cultivo, de modo que se debe utilizar 1.5 litros por hectárea. Con la aplicación de los químicos a las plantaciones para controlar el dragón amarillo, se espera que la cosecha sea mejor el próximo año. Tele Yucatán Te Informa. De vuelta a la capital yucateca, pero solo como una escala, pues ahora nos vamos hasta Pachuca, Hidalgo, sitio en donde Yucatán está presente en el primer tianguis de pueblos mágicos con una muestra de Izamal y Valladolid. Como parte de las estrategias de promoción que lleva a cabo la Secretaría de Fomento Turístico por indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, una comitiva de Izamal y Valladolid representará a Yucatán en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, el cual se llevará a cabo desde el 24 de octubre en Pachuca, Hidalgo. El evento es un espacio de exposición para los municipios que integran el programa de Pueblos Mágicos y propicia el intercambio de mejores prácticas entre estos. El pabellón principal albergará 121 stands, uno por cada pueblo, en los que se tendrán muestras de los atractivos, recorridos y paquetes que cada uno oferta. Con el apoyo de la Cefotur, la comitiva de Izamal y Valladolid está conformada por 8 artesanas y artesanos, 19 bailarinas y bailarines para representaciones culturales, 5 personas dedicadas a la música, así como 7 cocineras y cocineros tradicionales, además de miembros del Comité de Pueblos Mágicos. Michelle Friedman, titular de la dependencia, acompañó a la delegación yucateca e hizo énfasis
en que, como se planteó desde el inicio de la administración de Viladosal, se respalda la descentralización de la industria turística en la entidad. Es para nosotros un gusto poder apoyar a nuestros pueblos mágicos de Izamal y Valladolid en un evento de gran importancia para el sector turístico de México, en el que estaremos mostrando toda la nueva oferta que existe en ambos destinos de la mano de sus representantes y alcaldes. Esto fue lo que comentó la funcionaria Michelle Friedman. Tele Yucatán te informa. Volvemos a nuestro estado, vamos con más cosas y fíjese que el DIF Yucatán redobla esfuerzos para promover la sana alimentación en comunidades del estado. Además, lo hacen con estrategias innovadoras, como el primer concurso de platillos regionales. Para promover que la población yucateca tenga acceso a la alimentación sana y adecuada para transformar la calidad de vida de sus familias, el DIF estatal redobla esfuerzos en las comunidades con el programa Hambre Cero. Su titular, María Cristina Castillo Espinosa, inauguró el primer concurso de platillos regionales como parte del Día Mundial de la Alimentación para impulsar la creatividad gastronómica y promover la importancia de la utilización de insumos saludables producidos en los hogares para elaborar platillos típicos de la región con alta calidad nutricional. En Chivilú, comisaría de Tecom, 14 grupos de desarrollo del programa Comunidad Diferente participaron en la competencia ante representantes de Chemash, Cusamá, Temash, Sutzal, Tecantó, Tixmehuac, Teabo, Sucacap, Santa Elena, Teco, Junucma, Seyé, Yaxiquín y Tizimín. Se presentaron platillos bajos en grasa y con ingredientes del plato del buen comer, como calabazas rellenas, pucheros, sopa de chaya, escabeche, papazules, pollo a la plancha, pipián de huevo y joroches con flor de calabaza. Tele Yucatán te informa. Y justamente hablando de innovación, pero estas enfocadas en el área de la educación, le platico que plantean nuevas técnicas pedagógicas para apoyar el sano desarrollo de los más pequeñitos del hogar. Integrantes de la organización Enseña por México impartieron un taller en el que mostraron estrategias pedagógicas que aseguran mejor aprendizaje a estudiantes de preescolar. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, constató el interés de los docentes que elaboran principalmente comunidades mayas del oriente de la entidad. Con juegos, estrategias lúdicas y lluvia de ideas, la coordinadora regional del programa de primera infancia de Enseña por México, Noemí Martínez Rodríguez, asesoró a los docentes explicando los principios de la arquitectura cerebral, las conexiones neuronales y las implicaciones que los conceptos tienen en la formación integral del alumnado. Con limpiapipas, tarjetones, popotes e imaginación, el magisterio formó una red de actitudes y pensamientos positivos que, desde su perspectiva, genera bienestar emocional en la niñez. Por primera vez, Enseña por México comparte sus experiencias en Yucatán y se espera extender los cursos a otras partes del estado. Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información y antes de irnos a la primera pausa comercial de esta tarde, ya llegaron los primeros saludos. Se comunica con nosotros Saúl Parra, que nos desea un excelente fin de semana. También Mirna Cortés, ambos lo hicieron a través de la página de Facebook en Tele Yucatán. Adriana Blanco también ya se puso en contacto con nosotros. Ella dice que está disfrutando de sus vacaciones y también de Tele Yucatán te informa. Recuerden que usted también se puede comunicar con nosotros a través del teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros. Platíquenos qué sucede en su colonia o también qué está pasando en su municipio. Nos vamos a la pausa comercial, pero quédese con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El tesoro más grande es tu vida. Siempre hay un mañana mejor. Proponte vivirlo. Hasta el problema más grande tiene solución. Cuando estés más solo y estés más triste, recuerda esto: el que con más fuerza te abraza y te ama, soy yo, Dios. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán.
Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa. Seguimos disfrutando este viernes, ya inicio de semana, 25 de octubre de 2019, y preste mucha atención, y es que su fascinación por el sistema solar y la curiosidad por saber la relación de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra cambiaron el mundo de Julio Alberto Cap Martínez, alumno de la Preparatoria Estatal número 8, Carlos Castillo Peraza, e integrante también de la delegación yucateca que participará en la Olimpiada Nacional de Física, así como le escucha. Un estudiante que vale la pena reconocer, pues los 2 bronces que obtuvo en certámenes académicos se suman a un ciclo de éxitos que propició que en más de 30 días alcanzara el puntaje necesario para integrarse al equipo representativo de la entidad que viajará a Tabasco del 17 al 21 de noviembre próximo. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a este joven brillante. Y mire, de los discursos a las acciones, ese es el nombre del Congreso Internacional sobre la Equidad de Género, en donde se dijo que México, es cierto, ha avanzado, pero eso sí, aún falta camino por recorrer para transformar y educar en las universidades del país y también en la sociedad. Las brechas de desigualdad, discriminación y derechos humanos vinculados a los temas de género afectan a todas las personas por igual, por las relaciones que se establecen en la diversidad. Por eso es necesario continuar el avance en las instituciones de educación superior, se expuso en el 5º Coloquio Regional y 3er Congreso Internacional Género, de los discursos a las acciones. En la clausura del evento, la responsable académica del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADY, Leticia Paredes Guerrero, resaltó que la mayoría de las universidades cuentan con instancias encargadas de atender esos asuntos. La secretaria general de la UADY, Celia Rosado Avilés, subrayó la relevancia del Congreso porque cuestiones de género en México se recorrió gran cambio desde la década de los años 80, pero aún hace falta por transformar y educar en las universidades del país y en la sociedad. Por otro lado, imágenes que datan de hace más de 100 años en las que se revelan rituales mortuorios de la sociedad yucateca forman parte de la exposición Retratos Eternos, que la fototeca Pedro Guerra de la UADY presenta en los pasillos del Centro Cultural Universitario. La muestra, integrada por 28 impresiones, ofrece al público escenas post-mortem, una práctica que en Yucatán se usó desde la época del romanticismo hasta mediados de 1950, como parte esencial para recordar a los seres queridos y ofrecer consuelo a las familias, resaltó la coordinadora de la fototeca, Cintia Cruz Castro. Tele Yucatán te informa. En otras cosas, analizan resultados arrojados de estadísticas e indicadores del INEGI relacionadas con la percepción de la corrupción, confianza y el desempeño de las instituciones de justicia, incluidos el Poder Judicial. Con los resultados afirman que sí hay áreas de oportunidad, como por ejemplo que haya más apertura a los ciudadanos. El Poder Judicial del Estado tiene actividad importante que atiende con estructura eficiente, pero prevalecen áreas de oportunidad, entre ellas la necesidad de contar con más jueces en áreas saturadas como la familiar, civil y mercantil, y seguir abriéndose a la sociedad, expresó el vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Adrián Franco Barrios, en la conferencia que ofreció en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia. La conferencia, que fue dirigida a magistrados, consejeros y jueces y personal de diversas áreas, abordó una serie de mediciones que se derivan de estadísticas e indicadores generados por el INEGI, entre ellas relacionadas con la percepción de corrupción, confianza y el desempeño de las instituciones de justicia, incluyendo las policías, Ministerio Público y el Poder Judicial. Yucatán se ubica mejor que la media nacional en esas mediciones. Por ejemplo, el porcentaje de confianza de las personas que tuvieron una experiencia en juzgados fue del 63.6%, mientras que en el país es del 55%. En el caso de la percepción de corrupción, se ubicó en 64% contra la media nacional de 68%. Además, los ciudadanos evaluaron el desempeño del Poder Judicial con 62.6%, mientras que la media fue de 54%. Sin embargo, dijo que esos resultados deben verse como área de oportunidad, pues todos los poderes judiciales del país necesitan abrirse a los ciudadanos, ser más transparentes y mejorar su percepción, porque aún prevalecen ideas equivocadas de la función de esas instituciones. Tele Yucatán te informa.
Como les decía, el arranque del noticiero será un fin de semana de cambios, pues les recuerdo que el horario de invierno inicia la madrugada del domingo a las 2 horas. Este cambio se realiza para aprovechar la luz solar durante el día, porque oscurece más temprano, así que prepárese. Lo único que tiene que hacer es atrasar su reloj 1 hora antes de dormir, es decir, la noche de mañana sábado, antes de ir a la cama o a la hamaca. Atrase su reloj 1 hora. Le comento que el horario de invierno termina cuando inicia el horario de verano, justamente que comenzará el domingo 5 de abril, pero de 2020, el próximo año. Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero también tenemos unos saludos pendientes y son para Jorge Minipuga y también para Juan Cetina, que nos saluda desde aquí, desde la capital yucateca, y le manda un caluroso saludo a su familia, la familia Cetina Caballero. Muchísimas gracias por el honor de su preferencia una tarde más. Vamos a la pausa comercial. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa. Si usted en este momento está disfrutando de sus riquísimos alimentos, se le deseo que tenga muy buen provecho. Quédese con nosotros porque tenemos más información. Y es que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Lo escuchamos una y otra vez en la calle, aquí en las noticias, en las ferias de salud y hasta en pláticas entre amigas. Pero vale la pena repetirlo cuantas veces haga falta para hacer verdadera conciencia y también para agradecer a aquellas personas como Jaina, una mujer que aporta su granito de arena con lo que sabe hacer, tatuajes. Aunque parece algo tan moderno, el origen del tatuaje se remonta a 5,000 años atrás, cuando numerosas culturas alrededor del mundo lo utilizaban con fines bélicos, representar estatus social o rendir tributo a sus deidades. Hoy, el arte corporal es una alternativa para homenajear la batalla que muchos se enfrentan con el cáncer de mama. Cuando no tenemos de plano nada, a veces ellas prefieren realizarse algún tatuaje para cubrir las cicatrices, etcétera. Si ya tenemos implante, podemos hacer dos cosas. Si hay pezón, únicamente lo que se hace es que se le da color al pezón y se tatúa también la areola. Cuando no lo hay, se tiene que hacer pues un efecto visual de luz y sombra para lograr este efecto y hacerlo pues visualmente que se vea como si estuviese, aunque esté plano por completo. Desde hace un año, Jaina Espadas realiza dichas reconstrucciones a través del tatuaje y la micropigmentación de cejas de manera altruista durante el mes rosa. Para estos procedimientos, es necesario presentar una identificación, la aprobación escrita de su médico y acudir a una valoración previa. Es muy importante como que llevar este acuerdo con el médico para que los tratamientos no impidan que ellas puedan someterse a esto y tampoco el procedimiento no vaya a afectar el tratamiento que estén llevando.
para poder realizar el trabajo es muy importante que haya pasado, dependiendo pues la gravedad de la situación, entre 1 a 2 años para que el tejido cicatrice por completo y también se recupere. Higiene, humectación, evitar arrancarse las costras y asistir a los retoques son algunos de los cuidados posteriores. La tatuadora yucateca busca colaborar con asociaciones civiles para apoyar a mujeres de escasos recursos. Además, reconoció la labor que también realizan en estos casos sus colegas y modificadores corporales, acciones que rompen con los estigmas hacia la profesión. Consideren esta opción si es algo que les va a ayudar como con ese proceso de sanación que ellas igual están buscando. Ayuda a esta recuperación de su autoestima, que es lo que están buscando después de este proceso, ¿no? Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Sin duda alguna, una gran labor que cobija a todas esas mujeres que ganaron la batalla contra el cáncer de mama. En otras cosas, desde junio pasado, los padres trabajadores del IMSS que tengan un hijo con diagnóstico de cáncer pueden pedir licencia laboral por periodos de hasta 28 días, sin temor a que sean despedidos de sus centros laborales. Todos los detalles a continuación. Y viene a beneficiar a aquellos padres o madres que tienen algún hijo menor de 16 años con cualquier tipo de cáncer. La idea es protegerlos en su trabajo y también en su sustento, para que puedan acompañar a su hijo en aquellos momentos, momentos críticos de la enfermedad. La licencia puede variar desde un día hasta 28 días, de acuerdo a lo que manifieste el médico que requiere, que sería el periodo crítico de ese lapso de la enfermedad. El trabajador recibirá el 60% de su sueldo desde el día 1 de la licencia, a diferencia de una incapacidad por enfermedad general, cuando se comienza a pagar desde el 4º día. En un periodo de 3 años no puede excederse de 364 días. Es para el papá o la mamá trabajadora, obviamente, y obviamente lo que sí no pueden ser los dos papás al mismo tiempo. Sin embargo, a consideración del médico, se pueden otorgar licencias hasta por 28 días en periodos seguidos. Es importante que los padres de familia cuenten con 52 semanas cotizadas o 30 al inicio del diagnóstico para que reciban ese beneficio. Cada empresa, dependiendo del acuerdo laboral, puede completar o no al 100% el sueldo del trabajador. A 4 meses de que entró en vigor ese derecho, solo 2 padres de familia solicitaron la licencia en el Estado. Los padres que requieran ejercer ese beneficio es importante que registren su clave bancaria estandarizada en el escritorio virtual del instituto o en su unidad de medicina familiar para el pago de su sueldo por transferencia electrónica. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Continuamos con temas de salud, pero hablando de otro sector, el de los adultos mayores. Este tema es muy importante, pues lo que es una simple caída para cualquiera de nosotros, en ellos puede desencadenar una severa fractura de cadera. El 27% de los adultos mayores que sufren de la fractura de cadera no recuperan la movilidad y duplican su riesgo de mortalidad. Por eso es importante prevenirla porque es la más común en la edad senil. Definitivamente la actividad física es algo que los adultos mayores sí o sí tienen que hacer, precisamente por esto, porque es un medio de prevención para que no sucedan este tipo de cosas. Muchas veces los adultos mayores, por ejemplo, tienden a cuidar a los nietos, y los nietos ¿qué hacen? Sacan los juguetes y no tienen a lo mejor ese hábito de recogerlos y guardarlos. Entonces, el juguete en cualquier lado puede ser un detonante de una caída que tenga esta misma consecuencia. Entonces, sí, iluminar bien los espacios, a lo mejor que la habitación del adulto mayor esté en un primer nivel. La osteoporosis y los ambientes no adaptados son los principales factores de riesgo de las caídas. Muchas veces las personas, los adultos mayores e incluso la familia del adulto mayor, subestiman las caídas, creen que es parte del proceso del envejecimiento. Sin embargo, cuando un adulto mayor ya se ha caído en repetidas ocasiones, es cuando debemos voltear a ver y distinguir que existe un problema de salud como tal, y que si ya se ha caído 2 o 3 veces y no ha pasado nada, posiblemente la consecuencia principal va a ser una fractura de cadera. Las mujeres son las que registran mayor incidencia de fractura de cadera.
es decir, de 10 pacientes que la sufren, 7 son mujeres. Aproximadamente rondando los 80 años, que tiene múltiples enfermedades. Llámese de estas, pueden ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser la misma osteoporosis, etc. En el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, la rehabilitadora María José Pech impartirá el taller ¿Y después de la fractura de cadera qué?, donde los asistentes conocerán las complicaciones y cómo evitarlas. La fractura de cadera lo que va a hacer es inmovilizarlo, limitar todavía más la actividad física. Entonces, esto va a permitir que a lo mejor las enfermedades que ya trae de base se empiecen a complicar más, la falta de ejercicio físico o la reducción de esta va a facilitar que pierda fuerza muscular, va a bajar de peso, entonces se vuelve un adulto mayor frágil. Y un adulto mayor frágil es vulnerable a cualquier enfermedad concomitante que pueda aparecer o la complicación de las que ya tiene. Entonces sí baja la expectativa de vida después de una fractura de cadera. La tasa de mortalidad de una persona con fractura de cadera se duplica en comparación con una persona de la misma edad que no registró la rotura del hueso. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Poliomielitis, así que para hacer conciencia de los esfuerzos que se realizan para erradicar la enfermedad, se organizó una caminata que concluyó aquí cerquita, en el Monumento a la Patria. Representantes de diversos sectores de la sociedad participaron en la caminata que organizaron los 11 clubes rotarios del Estado, con motivo del Día Mundial de la Poliomielitis, para crear conciencia de los esfuerzos que se realizan por erradicar la enfermedad. Entre los participantes, sobresalieron elementos de la Policía Federal, Guardia Nacional, integrantes del Club de Motociclistas, Tribu Sin Ley, de la Secretaría de Salud, entre otros. El presidente del Club Rotario Mérida, Fernando Zapata Escalante, recordó que Rotary Internacional combate la enfermedad en el mundo por medio de la vacunación. Todos los clubes rotarios de la ciudad y la comunidad nos unimos para dar a conocer a la sociedad que gracias a los trabajos de Rotary, pues estamos combatiendo este mal. El Club Rotario de México juega un papel importante en la lucha contra la poliomielitis. Todos han colaborado íntimamente con esto para lograr que la polio esté prácticamente erradicada del mundo. Entonces es un trabajo que nos enorgullece mucho a nosotros como rotarios participar con esto, de algo que inició en 1985 con el presidente internacional de Rotary ese año, un mexicano, el doctor Carlos Canseco, él creo que es de Tampico, si no me equivoco, y él se dio a la tarea de erradicar la polio en el mundo. La caminata inició en el remate de Paseo de Montejo y concluyó en el Monumento a la Patria. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y siempre para conmemorar el Día de la Poliomielitis, estudiantes organizaron una feria de la salud para crear interés por la vacunación contra esta dura enfermedad. Alumnos de la carrera de enfermería del plantel CONALEP 1 realizaron la Feria de la Salud en el Día de la Poliomielitis, donde cada grupo demostró sus capacidades adquiridas en las aulas. El director del plantel, Eusebio Fernández Rodríguez, señaló que el CONALEP siempre se distingue por ser solidario con las causas sociales e incentiva su participación como parte de su formación profesional. Un curso que le da a los jóvenes una certificación como profesionales en esa materia y por supuesto cada vez que hay un evento en materia de salud, los estudiantes en comunión con sus maestros logran hacer estos proyectos y la presentación de esta actividad muy importante por el Día Mundial de la Poliomielitis. En cada uno de los módulos se combinaron actividades lúdicas para fomentar el interés por la vacunación contra la poliomielitis. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Importantes acciones de prevención y antes de irnos a la siguiente pausa comercial, hay saludos pendientes. Elmer, que como siempre nos saluda en esta ocasión desde la costa y desea un excelente fin de semana. Y también Jaime Balam, él nos dice que nos sintoniza desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta, más información. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios.
Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Las puertas abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa y qué gusto saber que continuamos con el honor de su preferencia. Mire, esta tarde nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Vega Milke. Él es el subsecretario de Ingeniería de la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe esta tarde, sobre todo para que nos cuente grandes noticias. Yucatán se está consolidando aún más, se posiciona en este tema de la generación de energías limpias. Es correcto, y una pequeña aclaración, es Subsecretaría de Energía, no de Ingeniería. Y pues precisamente por eso venimos a hablar de temas de energía limpia, ¿no? Es correcto. Pues comentarte que el viernes pasado, exactamente hace una semana, se inauguró la central Lázaro Cárdenas, que es una central fotovoltaica con una capacidad instalada de 30 megawatts. ¿Sí? Eso representa una gran inversión para Yucatán, ¿es correcto? Es correcto. La inversión fueron $30 millones, pero también representa un gran suministro para Yucatán. Lo que va a generar esta planta equivale a darle energía eléctrica diaria a 60,000 hogares. Además de la generación de energía limpia, también fue un punto positivo para la generación de empleos. Por supuesto, durante la construcción se generaron 212 empleos y ahora durante la operación son 15 empleos. Grandes noticias también para el sector trabajador de Yucatán. De la mano con este tema, el medio ambiente agradece este tipo de acciones. Por supuesto, esta es energía limpia, es renovable, no contamina, no emite emisiones y pues lo que está generando es energía que dejas de generar con combustibles fósiles, ¿no? O sea, eso pues es una ayuda, como bien dices, al medio ambiente. Para que todos los yucatecos que nos están viendo en este momento y quede muy claro, ¿de qué manera es un avance para Yucatán este tipo de acciones, este tipo de aperturas de plantas? Bueno, de primera instancia, pues generas inversión en el Estado, generas empleos durante la construcción y durante la operación. Estos proyectos van a operar 25 años más o menos, así que ahí tienes unas fuentes de empleo confiables y bien remuneradas. Pero de igual manera, como son contratos con la Comisión Federal de Electricidad, a largo plazo los precios son sumamente competitivos y bajos. Es decir, conforme esté entrando esta energía renovable y barata, va a ir ayudando a que los costos nivelados de la generación vayan bajando poco a poco y pues esto te va a ayudar a la hora de pagar tu recibo, va a ser menor. Que sin duda alguna impacta directo a la economía de los hogares yucatecos. A todos los que tengamos energía eléctrica, que es el 98%. Perfecto, ingeniero. ¿Algo más que desea agregar? No, pues yo diría que tenemos que ser conscientes igual del consumo de la energía en nuestros hogares. Hay que apagar los focos cuando no estén en uso, el aire acondicionado, pues no ponerlo en 18 y taparnos con 7 colchas, ¿no? 24 es la temperatura confortable. Y bueno, apoyar este tipo de proyectos que solo traen beneficios y además son amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información esta tarde. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más noticias y mire, si lo que quiere este día es disfrutar con los amigos o la familia de una buena obra de teatro, pero su presupuesto, digamos que no es demasiado, aquí le tengo la solución. Con la puesta en escena Tutuna de Yucatán, que se presentará este día a las 7 de la noche en el Gran Museo del Mundo Maya,
Miguel Vázquez rendirá homenaje a las mujeres del sur de Yucatán. Esta obra es un homenaje a las mujeres del sur de Yucatán, específicamente del pueblo de donde yo vengo, llamado Justicia Social, que pertenece a Peto, Yucatán. Habla precisamente de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía, y sobre todo esta obra es una obra bilingüe, hablada en lengua maya y en español. La obra bilingüe, que se presenta como parte del Festival Otoño Cultural, narra la infancia, adolescencia y vejez de una mujer. Que nos va contando varias historias, entre ellas historias de mujeres que se encuentran en la venta del mercado precisamente. Tutuna de Yucatán se presentó en festivales de Chile y Colombia. Nosotras recogemos el agua del cielo para beber y para preparar nuestros alimentos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y hablando de presentaciones artísticas y de cultura, alumnos del Cobay Tixcocop llegaron a la capital para disfrutar la muestra de videoarte de Yucatán. Como parte de la estrategia del gobernador Mauricio Vila Dosal de descentralizar el arte y la cultura para poner sus beneficios al alcance de todas las personas en el territorio, alumnado del plantel Tixcocop del Colegio de Bachilleres de Yucatán disfrutó de la muestra de videoarte de Yucatán. La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, indicó a los estudiantes que este programa pretende incentivar su interés por las diversas expresiones artísticas. Acompañada por el presidente municipal de ese municipio, Eric Quijano González, Millet Corona enfatizó en la Casa de la Cultura de dicho municipio la importancia de promover las actividades de formación y educación desde la primera infancia como paso fundamental para el crecimiento de creadoras y creadores de Yucatán. Durante el evento, la jefa del Departamento de Artes Visuales de la Dependencia Estatal, Rosa Arteaga Silva, explicó que la muestra consta de videos realizados en su mayoría por personas originarias de la entidad y en una gran variedad de técnicas de manipulación, desde formatos analógicos hasta digitales. Los cortos se dejaron en la Casa de la Cultura para su posterior exhibición y para que otras personas puedan disfrutarlos. La muestra ya visitó Bocobá, Copoma y Ticul y continuará su itinerario por Izamal, Motul y Valladolid. Tele Yucatán te informa. Y mire, aprovechar los recursos del Estado para que la población disfrute de momentos de sano esparcimiento es parte de los objetivos de las jornadas de Gigante Cinema, Cine al Aire Libre, que se presentará en Tella, Panabá, Peto y Tecó. El proyecto, que forma parte del programa Impulso a la Cinematografía en Yucatán 2018-2024, que organiza la Secretaría de la Cultura y las Artes, que en su primera etapa incluye municipios del centro, oriente y sur de la entidad, pero se espera que en la segunda etapa inicie en noviembre. Y ahora también le cuento que habrá teatro bilingüe en el Festival Otoño Cultural 2019. La cita es mañana sábado a las 7 de la noche y la entrada también es gratuita. El teatro bilingüe estará presente en el Otoño Cultural el fin de semana en el Gran Museo del Mundo Maya. La vieja pobreza se llama la puesta en escena. En maya le decimos Otzilil, va a estar bilingüe. Y es sobre la trama de por qué somos pobres en este mundo. Está tomado de un cuento que me dio el señor Aurelio Zumárraga en Maní hace muchísimos años, pero la pobreza no es pobreza prácticamente que llevemos solo en el vestuario, la comida o lo que sea, sino que es porque a veces somos pobres de alma, de corazón, de espíritu. La vieja pobreza se presentará el sábado a las 7 de la noche y la entrada es gratuita. El domingo a la misma hora en la Sala Maya Max del museo se presentará la obra Akinchi, Profeta Maya, bajo la dirección de Pablo Herrero. La historia de Akinchi es originalmente escrita por el escritor y narrador Hernán Lara Zavala. Es una traducción que hacemos de su texto al maya, en donde son mujeres las que toman los personajes de los hombres y cuentan la historia de este pacto ancestral entre Xus y españoles que permiten la conquista pacífica, dentro de lo que se puede decir, del territorio maya y de las diferentes familias mayas, con la resistencia del ya memorable Nachi Cocom. La entrada para disfrutar de esta puesta en escena también será gratuita. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.
Hay muchas actividades para que realice usted con su familia durante el fin de semana, pero para que no la agarren las condiciones climáticas desprevenido, a continuación vamos con el pronóstico del tiempo. La zona de baja presión sobre el Golfo de México inducirá una vaguada en el occidente de la península de Yucatán, lo cual generará condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de tormentas puntuales fuertes vespertinas en el noroeste y sur del estado. Asimismo, se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste, cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las zonas de costa. El nuevo Frente Frío número 7 avanzará sobre el Golfo de México. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 32 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 32 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celetún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Los últimos saludos de esta tarde son para la familia Puigcerver Cambranes, que dice que todos los días sintonizan Tele Yucatán te informa. Yo me despido, mi nombre es Liv de Nojeda. Recuerde que mañana sábado, antes de irse a la cama, retrase su reloj una hora porque inicia el horario de invierno. Pásela bonito, diviértase mucho, disfrute con la familia y aquí de nueva cuenta le espero el lunes en punto de las 3 de la tarde. Por el momento no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. En el Gobierno del Estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios con programas que brindan una mejor salud, alimentación, vivienda, educación, cultura, deporte, empleos y apoyos. Queremos mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Por eso, con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya es viernes, arrancando el fin de semana, listos para transmitirles completamente en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán lo más destacado de la jornada deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. El día de hoy se hizo la ceremonia de elección del Mérito Deportivo Yucateco 2019. La karateca Lupita Quintal, la misma deportista que precisamente hace una semana ganó el premio estatal del deporte. Hoy gana el Mérito Deportivo como mejor deportista. Le tendremos los detalles de este proceso de elección, así como también sus primeras declaraciones cuando recibió la noticia de que ella es la Mérito Deportivo 2019. Estaremos hablando también de la Paralimpiada Nacional en Colima 2019. Ayer cayó el telón de este certamen deportivo y Yucatán pues logró alcanzar 9 preseas.
disciplinas, 6 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. En total, el balance arrojó 64 metales, de los cuales 30 fueron medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce. Buena cosecha, sin lugar a dudas, por parte de los deportistas que conformaron la delegación yucateca en esta Paralimpiada Nacional Colima 2019. Felicidades a todos los yucatecos que participaron. Y estaremos, por último, tocando el tema de la gira del IDEI, entrega de material deportivo el día de ayer en los municipios de Sinanché, de Temash y de Buxots. Le tendremos todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos platicando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Arrancamos, señor Lizama. Hoy se reanuda la serie final, la serie mundial. Así es, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Ya listos con la información de deportiva. Vamos a ver si los Astros cuando menos logran sacar uno allá en Washington o definitivamente los nacionales, pues bueno, dan la sorpresa y bueno, siendo pues la Cenicienta, pues logran terminar como campeones de esta serie mundial. Pero bueno, todavía queda un largo trecho y como tú bien decías, retomando lo que es el mérito deportivo, pues bueno, los ganadores, ya Lupita Quintal y entre ellos, pues en el rubro de deportistas paralímpicos, este chico Rodrigo Águila, que también pues muy merecido por los logros que obtuvo este año. Y por cierto, platicando o en la entrevista con él, platicábamos hoy en la mañana que tuvimos la oportunidad, pues dice que él quiere estudiar, terminando su prepa, él está en segundo de prepa, quiere estudiar ciencias de la comunicación, quiere ser comunicólogo, le encanta el deporte, su pasión es el fútbol y lo más importante, que le va a uno de los mejores equipos que son las Chivas. Así que ojalá y de verdad les deseamos muchísimo éxito a este Rodrigo Águila, que hoy también en mérito deportivo de deportistas paralímpicos fue el ganador. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien por Rodrigo, la verdad que desde hace varios años pues ha demostrado su inquietud, su afición a lo que es el periodismo deportivo, el paso a paso, obviamente de la mano con su carrera deportiva, estudiando la preparatoria, y nos decía que el día de mañana le gustaría pues comentar, transmitir las emociones de un partido de fútbol, ya sea por la radio o bien por la televisión. Estoy seguro de que lo va a lograr, sí, porque claro, es un joven con convicción, con decisión y con disciplina. Así es, muy emprendedor sobre todo, pues le deseamos éxito y ojalá, qué bueno que siga. Primero éxito en su carrera, como él decía, primero está mi carrera en mi estudio y después me abocaré a lo que venga. Correcto. Vámonos rápido, nada más con nuestras vías de comunicación, rapidito, 940-7600 el teléfono, redes sociales, Facebook y Twitter, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que estén en contacto con nosotros. Ya se nos estaban olvidando, así que ya están listos. Vámonos a la primera nota y no hubo sorpresas. Ayer le decíamos que básicamente para la elección de mejor deportista del Mérito Deportivo Yucateco 2019 eran 3 candidatos, pero se apuntalaban 12 específicamente. El caso de Lupita Quintal, de Rommel Pacheco y también de Mauricio Canul Facundo, este atleta de levantamiento de pesas que finalmente ganó históricamente la primera distinción del Mérito Deportivo Municipal. En lo de mejor deportista, pues por una diferencia de 19 votos, 44-25, la karateca Lupita Quintal superó a Rommel Pacheco en este 2019. Rommel, quien pues en total 10 veces ha ganado esta distinción, hoy fue segundo, y Lupita Quintal, que hace una semana ganó el Premio Estatal del Deporte, hoy viernes gana el Mérito Deportivo Mejor Deportista 2019. Aquí están los detalles. La karateca Guadalupe Quintal Katzin, quien la semana pasada obtuvo el Premio Estatal del Deporte, ganó este viernes el Mérito Deportivo Yucateco 2019 como mejor deportista individual. Lupita Quintal sumó 44 puntos para superar por 19 votos al clavadista Rommel Pacheco Marrufo, quien en 10 ocasiones ha ganado este galardón. En la categoría de deportista paralímpico, Rodrigo Águila Lara fue el ganador, representando a la Asociación de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales. En mejor deportista individual en deportes de conjunto fue Montserrat Iguanzú de hockey. La selección Yucatán de natación artística categoría juvenil A resultó el mejor equipo del deporte individual, mientras que el equipo de básquetbol de la Universidad Marista de Mérida fue elegido como el mejor equipo del 2019.
El equipo de atletismo de relevo fue seleccionado como el mejor equipo paralímpico. Este año, por primera vez eligió al Mérito Deportivo Municipal, galardón que el pesista Mauricio Canul Facundo del municipio de Humán obtuvo. Al término de la ceremonia de elección, la directora de alto rendimiento del IDEI, Astrid Novelo Rosas, habló del proceso y de los resultados obtenidos en el Mérito Deportivo Yucateco 2019. Personalmente estoy muy contenta de que tuvimos mucha representación de mujeres como finalistas este año. Por ejemplo, en Deportes en Conjunto vimos que en su mayoría eran representantes del sexo femenino, lo cual habla de este empoderamiento de la mujer. Muchas felicidades a Lupita, un gran año deportivo para ella. Yo comenté desde un principio que iba a ser una elección difícil donde tenemos a atletas que nos representaron a nivel internacional, como Regina Alférez, como Mauricio Canul, que al final, pues Rommel Pacheco, pues fue una decisión cerrada por nuestros jueces. Estamos muy contentos con estos cambios en jueces que hemos hecho. El próximo año tendremos que hacer unos análisis, quisiéramos hacer unos cambios en la reglamentación de para dar un poquito más de objetividad y que también oportunidad a otros deportistas de poder ganar alguna de las categorías en este premio. Bueno, pues ahí están las palabras de Astrid Novelo Rosas, directora de alto rendimiento del Instituto del Deporte. Y bueno, así como pasó también en el premio estatal, pues hoy tuvimos también la oportunidad de platicar con dos de algunos de los ganadores del mérito deportivo, la principal que es Lupita Quintal y también, como comentábamos al inicio del programa, con Rodrigo Águila. Estos fueron sus comentarios luego de ser, pues, o de ganar, mejor dicho, este premio al mérito deportivo. Guadalupe Quintal, de la disciplina de karate, y Rodrigo Águila, de deportistas de ciegos y débiles visuales, fueron dos de los ganadores de la elección del Mérito Deportivo Yucateco 2019 que se realizó este mediodía. Ambos nos dieron su punto de vista sobre este reconocimiento que obtuvieron en su carrera deportiva. Súper feliz. Bueno, este es un resultado o más bien un reconocimiento que sinceramente esperaba desde hace muchos años, ya que cada que me tocaba levantarme para correr en El Salvador Alvarado, yo siempre, de verdad, verdaderamente siempre decía, algún día voy a plasmar mi nombre ahí. Siempre lo veía como algo lejano. Este año pareciera mucha ironía, pero el 2 de enero, que fue el primer día que inicié mis actividades, fui a correr al Estadio Salvador Alvarado y me tomé una selfie entre pues las placas que habían ahí y dije, esto algún día va a llegar. Y no me imaginaba que fuera tan rápido, ¿no? Que fuera este mismo año y sinceramente pues estoy súper feliz de cerrar así mi año. No me imaginaba poder recibir estos dos premios, ya que, bueno, sabemos que pues, son reconocimientos, los mayores reconocimientos que da el Estado. Y también me llena de mucha alegría saber que soy la primera yucateca, hablando de mi disciplina, en recibir pues ambos premios. Entonces seguimos haciendo historia y esto no es nada más que una inspiración para seguir, continuar en el camino y obtener pues obviamente más resultados tanto para el Estado como para el país. Muy contento de haber obtenido nuevamente este logro. Ya lo habíamos conseguido por equipos y ahora me toca ganar individual y pues hemos trabajado para esto, ¿no? Tanto yo como mi entrenador, como mi guía, como mi familia, como todo el equipo que hay alrededor de esto. Viene un selectivo hacia un Panamericano juvenil, es lo que mi entrenador me ha informado y pues vamos a darle con todo, seguir entrenando, ¿no? Para obtener buenos resultados, ¿no? Pausa, volvemos. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por
Tele Yucatán. Cayó el telón de la Paralimpiada 2019. Con la obtención de 9 medallas, 6 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, Yucatán cerró su participación en la Paralimpiada Nacional que tuvo como sede el estado de Colima. Al caer el telón de la natación, Alan Gutiérrez y David Miranda en los 50 metros mariposa y 200 metros combinado en la categoría 13-15 años sumaron sendas medallas de oro. Gustavo Rodríguez Rubio también aportó 2 preseas doradas, la primera en la prueba de 50 metros mariposa y la segunda en 200 metros combinado. El quinto oro de la jornada para Yucatán lo obtuvo Alejandro Alvarado en los 200 metros combinado 16-18 años. El tritón del estado sumó además una presea de segundo lugar en la prueba de los 100 metros libres. La cosecha de preseas doradas la cerró Ajax Agacino Aguilar en la categoría 13-15 años en 100 metros libres. En el balance final, la delegación yucateca, que participó en la Paralimpiada Nacional Colima 2019, obtuvo 27 medallas en la disciplina de paranatación. 16 fueron de oro, 5 de plata y 6 de bronce. En paraatletismo, cosecharon 36 metales, 13 de oro, 16 de plata y 7 de bronce. Además de una medalla de oro en la disciplina de paratenis de mesa, haciendo un gran total de 30 medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce. El Instituto del Deporte entrega material deportivo en 3 municipios. Directivos del Instituto del Deporte del Estado, encabezados por su titular Carlos Sáenz Castillo, recorrieron los municipios de Sinanché, Temash y Buxots, donde entregaron material deportivo para los responsables de las academias de iniciación deportiva. Junto con Iván Herrera Rosiles, director de promoción deportiva del IDEI, Sáenz Castillo supervisó estos centros en los municipios ya mencionados y exhortó a los deportistas y entrenadores a dar su mejor esfuerzo para que en un futuro puedan ser escogidos a futuras selecciones del Estado. Actualmente las escuelas de iniciación deportiva funcionan en 54 municipios y se espera que para el 2020 el Instituto del Deporte de Yucatán ya tenga estas escuelas en los 106 municipios que existen en el estado. Los deportistas de estos 3 municipios agradecieron la visita y el apoyo de las autoridades deportivas y aseguraron junto con sus entrenadores que trabajarán de la mano para ser dignos representantes de su municipio, tanto en las disciplinas de béisbol, fútbol y boxeo, que son los deportes en los que actualmente se trabaja. Nos vamos. Buen fin de semana. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen.